tardes a todos. Este es un nuevo podcast del Abismo. Estoy aquí junto a un invitado muy especial, que es David Gómez, que nos acompaña desde Florida. Y me acompaña también en este podcast un invitado recurrente aquí ya, que es parte ya de nuestro grupo del Abismo, que es Álvaro Pérez desde Cochabamba. Y bueno, quizás algunos no conocen mucho la historia de David, entonces creo que antes de hablar de él, sería preferible que él nos cuente quién es y así lo conocemos. Hola David, mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y pues por compartir tu historia con nosotros. Bienvenido. Hola Krups, sí, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es una gran alegría poder estar compartiendo con un amigo de la infancia como es Álvaro y también conocerte a ti finalmente, por lo menos por Zoom, ¿no? Sí. Y no, un placer, muchísimas gracias y me gusta mucho el trabajo que han estado haciendo con Abismo. Gracias. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de ti? Y si quieres, ya empezamos desde tus recuerdos más lejanos en relación a la música. Sí, claro. Bueno, todo empezó yo creo con, eh, bueno, el hecho de que mi papá era músico y ya yo desde el vientre de mi mamá yo ya escuchaba música, ¿no? Entonces empezó, se puede decir, desde el principio de mi existencia. Entonces tuve muchas influencias debido a que mi papá era músico. Las la mayoría de las influencias eran eh, de rock progresivo y rock clásico, pero también estaba la misma música de mi padre. Eh, Él era parte de 50 de marzo, entonces él componía las canciones y todo, y él seguía componiendo a pesar de que la banda ya no estaba activa cuando yo era niño, entonces ahí empezó todo, ¿no? Y claro, eventualmente escuché bandas que me llevaron al metal y después, antes de eso también, durante el proceso de yo convertirme en músico, eh, tenía muchas otras influencias de afuera que eventualmente me llevaron al metal y ahí es donde me quedé, ¿no? Y es el género de música principal que he estado tocando ya por muchos años. ¿Puedes contarnos sobre 50 de marzo? Porque creo que es algo igual. ¿Qué representa la banda en Bolivia? Porque quizás podemos en un futuro, como lo habíamos mencionado entre nosotros, quizás podemos hablar después a profundidad, pero para que más o menos la gente sepa cuáles han sido esa importante influencia en tu vida. Uh-huh. Sí, bueno, ha sido en muchos planos, ¿no? En muchos niveles. En el nivel musical, por el hecho de que eh, es algo que nunca murió mi padre, ¿no? Es el 50 de marzo fue el nombre que él le puso a la banda y 50 de marzo era una ideología. No era solamente musical, sino también era una ideología de conseguir la verdadera libertad, que el ser humano consiga la verdadera libertad a través del arte, a través de la música y a través de la comunidad. Entonces es algo que se quedó en mí desde pequeño y en ese entonces se veía como algo muy utópico, pero yo creo que eventualmente sí se formó, se llegó a formar eso en el mundo metalero, yo lo veo muchísimo. Entonces, eso es algo que solamente los que hacemos metal quizás podemos sentir. Hay mucha gente que desde afuera lo ven de otra forma, ¿no? Lo ven como algo negativo, como algo quizás hasta muy loco, pero nosotros los que estamos metidos en el mundo del metal, que es nuestro estilo de vida, nos damos cuenta de que hay todo eso, ¿no? Hay esa hermandad y eso es algo de lo que se hablaba con 50 de marzo y esa hermandad yo pienso que finalmente se logró en un sentido bastante underground, pero ni tan underground, porque en Europa con los festivales y todo eso ha ido creciendo mucho y mucho, muchísimo más. Entonces, después a nivel musical, obviamente, escuchando
Mi papá todavía tocaba un poquito de guitarra acústica, algunas canciones que él había compuesto aparte de 50 de marzo. Entonces tuvo esa influencia en mí también, que yo a los 4 o 5 años me ponía la guitarra yo en las faldas y trataba entre las piernas y trataba de tocar algo, ¿no? Lo que sea, lo que sea. Entonces ya yo tenía eso desde niño de querer empezar a hacer mi propia música, y a pesar de que ni siquiera podía hablar muy bien todavía. Entonces es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Gracias al hecho de tener un músico. Y claro, 50 de marzo representaba algo bastante um, grande para la gente que se estaba metiendo en el rock en ese entonces, porque no había mucho de eso. Y si es que había, estaban las bandas que eran más al estilo de los Beatles, bandas que estaban tratando de sacar ese sonido, ¿no? Ese sonido que no era muy revolucionario, que no era muy... no tenía nada de agresividad, pero ya con la banda, con 50 de marzo, ya se sentía que el tono de la voz, que tenía más agresividad, que era como una cosa eh, más, ¿cómo te puedo decir? Que te llegaba más adentro, ¿no? Que no era solamente para disfrutar un ratito, sino que era como algo más profundo. Entonces, y esto me lo decían de personas que yo llegaba a conocer, ¿no? Personas que yo no sabía que ellos sabían de 50 de marzo, y gente mayor, me decían lo que representaba para ellos, ¿no? Como aquí conocí un mecánico, por ejemplo, que se volvió mi amigo. Él me decía que él de niño se iba a la casa de mi papá, donde de vez en cuando ensayaban, eh, y se sentaban ahí con los amigos para escuchar este tipo de música, porque esto nunca ellos lo habían escuchado. Eran niños que jamás habían sido expuestos a este tipo de música, entonces se sentaban ahí y escuchaban todo el ensayo, y cuán importante fue para ellos, porque después ellos empezaron a escuchar bandas de rock progresivo y rock clásico, justamente porque han estado expuestos en el barrio a 50 de marzo. Entonces, historias así que fui escuchando, ¿no? Y sigo escuchando a muchas personas hablándome muchas cosas, muchas anécdotas interesantes relacionadas a 50 de marzo. Bueno, bueno, saludos a todo a toda la audiencia del Abismo. Aquí estamos una vez más pudiendo aportar. Este es un momento muy, muy especial. No nos vamos a poner muy sentimentales de frente a las cámaras, eso prometo. Pero estoy aquí, como David ya había dicho, es un gran reencuentro para nosotros, y quizás para contar esta parte de la historia del underground cochabambino, que realmente es un capítulo que va a ser como una revelación para muchas personas, lo que ha ocurrido con Fathom y con David y Mariela, que han formado la banda aquí en Cochabamba a finales de los 90, pero han hecho toda su carrera en Estados Unidos porque han decidido migrar a ese país. Como habrán podido escuchar hace unos momentos, David hablaba de la influencia del 50 de marzo y de Benjo Gómez, el vocalista compositor de la banda, que es el papá de David. Y de todos mis amigos, David, siempre de la infancia, David era el músico. Él sigue siendo, es un multiinstrumentalista, por ahí pueden ver los videos ahí donde, para empezar, se lo ve tocando charango. Yo sé, y piano, que es un excelente pianista, David, tiene una real formación musical. Y bueno, ya que hemos podido hablar un poco de lo que significó 50 de marzo, y en especial que es algo que se fue hecho aquí en Cochabamba, ¿no es cierto, David? Porque muchas bandas eran de La Paz. Si bien tenía músicos de La Paz, músicos paseños, claro, ha sido quizás uno de los más grandes exponentes en los 70. Para nosotros es una memoria, ¿no? Pero Benjo nunca dejó de componer, nunca dejó de soñar, y quizás por las circunstancias y las cosas, ¿no? Lo que nosotros todos sabemos como legado de la escena underground es poder hacer demos y esas cosas sin depender, ¿no? Es el DIY, hazlo tú mismo, y bajo ese espíritu es que siempre nosotros hemos realizado las cosas. Entonces aquí me gustaría que ya podamos entrar al tema y hablar de cómo David y Mariela forman la banda aquí en Cochabamba, y posteriormente deciden tomar este paso tan importante de emigrar a los Estados Unidos. Y bueno,
como en podcasts anteriores hemos tenido de músicos bolivianos, David nos va a hablar de cómo entraron a la escena y cómo fue la escena. Si no sé si originalmente llegaron a Fort Lauderdale o a otra ciudad o incluso a otro estado, pero bueno, ahí los dejo con David para que nos pueda contar esta historia que, como les digo a todos y a todas ustedes, es un capítulo realmente oscuro y desconocido de nuestra escena que se extiende, pero en ningún momento ha dejado de ser una banda boliviana, si bien ha hecho, porque las raíces están ahí, no solo líricamente hablando, pueden ahí explorar la discografía de la banda y ver, ¿no?, que no todo es en inglés. Y bueno, para los reales fanáticos de Merciful Fate, King Diamond, ahí tienen una banda de Death Black que realmente tiene esa sonoridad. Entonces ahí vamos, David, hermano, un gusto estar aquí contigo y hacer esto y bueno, poder hablar de este capítulo de nuestra Una escena. introducción bastante larga. Dale, David. Sí. No, es un honor realmente saber que tú hayas entendido exactamente qué es lo que estábamos haciendo, ¿no?, artísticamente con la música y las líricas y la imagen de la banda como tal. Y bueno, sí se formó en Bolivia. La colaboración musical entre Mariela y yo se formó en Bolivia, pero el concepto de Fathom, el concepto de lo que es actualmente Fathom, sí se formó acá en Estados Unidos. Pero en Bolivia teníamos una banda que se llamaba Cáustica, que fue la primera vez que yo estuve en bandas desde muy pequeño, entonces la primera vez que yo cedí la voz a otra persona fue cuando empezamos a colaborar con Mariela. Yo escuché el potencial que tenía en la voz, entonces dije, no, yo me voy a concentrar en la guitarra. Entonces ahí fue que empezó. Y en ese entonces tocábamos covers de Black Sabbath, teníamos unos cuantos, unos 2 o 3 temas originales. ¿Cuántos años tenían, David? Perdón. Eso fue en el 98, yo tenía 17 años, ella también, más o menos 17, 18, ella también. Entonces ahí fue donde empezó la colaboración musical entre Mariela y yo. Ahora, cuando vinimos acá, ella se vino antes que yo, porque ella ya tenía familia acá, el papá de ella vivió acá casi toda su vida. Entonces, como al año siguiente yo me vine acá también. Ella estaba en California, yo estaba supuesto a llegar a California, íbamos a continuar la parte musical, pero no se sabía exactamente cuándo, porque teníamos que dedicarnos más que todo al estudio. Entonces nos metimos a estudiar, pero al final yo me quedé en la Florida porque me falló el contacto donde me iba a quedar en California. Entonces, y ella tuvo un problema de la espalda, se vino acá a la Florida. Entonces, de esa manera, de nuevo empezamos a trabajar en la música mientras estudiábamos. Entonces, por unos buenos años, solamente trabajamos en casa, en sacar este sonido que iba a ser Fathom. No era algo que queríamos copiar, o sea, no era un sonido que queríamos copiar de otra banda, no era un sonido que queríamos decir, ok, vamos a hacer thrash metal, vamos a hacer black metal, vamos a hacer... No, era simplemente lo que nos salía de adentro del corazón y qué iba a ser eso y qué estilo iba a tener eso. Y una vez que sabíamos ese estilo, ya continuar con esa línea y, claro, al mismo tiempo evolucionar naturalmente. Pero ya en ese entonces ya estábamos escuchando bastante King Diamond, bastante Merciful Fate. Entonces, y lo que más nos gustaba era de sentarnos a leer las letras y escuchar todo el álbum de King Diamond. Empezamos con, no fue hasta más tarde que empezamos a hacer eso, porque yo ya conocía a King Diamond por mucho tiempo gracias a Álvaro en realidad. Entonces, pero nunca me había sentado a leer toda la historia mientras escuchabas toda la música, hasta que salió el House of God. Cuando salió el House of God, ahí hicimos eso por primera vez. Y desde ahí ya, pero era algo que se volvió una influencia tan importante para nosotros de que decíamos que no, tenemos que sacar álbumes conceptuales y tienen que tener una temática de principio a final, porque es otra cosa, es como una película, poder leer y escuchar la música y lo que te imaginas en la cabeza es la película, ¿no? Entonces es una experiencia totalmente diferente. Y claro, yo de niño lo había vivido eso con The Who, con Pink Floyd,
gracias a mi papá, ¿no? Él me introdujo a bandas que ya estaban haciendo álbumes conceptuales increíbles. eh, Rush, por ejemplo, también. Entonces, y Yes, ah, pero con esas influencias del pasado, que Mariela también las tenía por el papá de ella, pero el papá de ella también tenía muy buen gusto musical y lo sigue teniendo. Y entonces, incluyendo todo eso que ya teníamos en la cabeza de bandas clásicas, con lo que estábamos aprendiendo de King Diamond. ah, y, pero el sonido que nos gustaba era como un poquito más extremo, ¿no? Porque nosotros ya estábamos escuchando bandas como Morbid Angel, que eh, habían influenciado el estilo de mí tocar de la guitarra. O sea, no era que solamente iba a componer riffs que eran heavy metal completamente, sino también iban a ser riffs que tenían del lado extremo también de lo que es el metal. Entonces, y claro, después empezamos a escuchar más black metal. Um, entonces, todo eso entró en el estilo musical, pero siempre se mantuvo con esa esencia, ¿no? Esa esencia de querer dar una historia y una historia que sea de principio a final con todas las canciones y efectos entre las canciones, algo que te dé ambiente. eh, y así es como continúo acá. Y por unos buenos años, mientras estudiamos, trabajamos en la música y después ya, que ya estábamos libres del estudio, porque era estudio, trabajo, estudio, trabajo, estudio, trabajo, no había tiempo para hacer shows ni nada. Eventualmente se terminó eso de la universidad y ahí dijimos, ok, hay que conseguir músicos. Y lo intentamos durante la universidad, pero nos salía cada músico que nos decían, oh, si yo tengo 30 guitarras, yo tengo 30 bajos, yo tengo la super batería. Nos veíamos con los músicos y no sabían tocar nada. Entonces, eso nos pasó durante todos los 4 años de universidad. Nos pasaba eso y otra vez. O gente loca, ¿no? Gente que sí tocaban, que sí tenían instrumentos, pero no estaban nada bien de la cabeza. Entonces no fue nada fácil. Entonces, finalmente ya cuando nos pudimos concentrar completamente en la música, aparte del trabajo que no se puede dejar tampoco, pero por lo menos ya no, teníamos el peso del estudio y ahí es donde decidimos ya, vamos a probar músicos hasta agotar todos los músicos de la zona. Y ahí fue que conseguimos un músico, un bajista argentino, ¿no? Un baterista colombiano, y ahí empezamos a tocar shows. Bueno, al principio en realidad era un baterista norteamericano, pero al poco tiempo fue reemplazado por un baterista colombiano y así empezamos a tocar los shows. En 2009 fue el primer show que tocamos y ya desde ese primer show nosotros ya teníamos un EP porque habíamos trabajado en música por tanto tiempo, de que ya teníamos música grabada y claro, como no teníamos un estudio ni nada, trabajamos la música en casa y yo programé la batería. Entonces empezamos así al estilo Rotting Christ, ¿no? Rotting Christ con batería programada. Empezó, ¿no? Y nosotros decíamos también, no, no quisiéramos hacer esto, pero eso es lo que se puede hacer ahora. Y queremos tocar nuestro primer show y teniendo algo para presentar a la gente, para que la gente ya tenga algo de Fathom, para que la gente ya sepa apreciar la música en casa, no solamente en los shows. Entonces, desde el primer show ya teníamos el EP y así continuamos. Y claro, fue algo muy hecho en casa desde el principio, ¿no? Pero con mucho corazón. Entonces, así es como continuó por muchos años, ¿no? Desde 2009 hasta ahora. David, entonces básicamente tú eres el compositor principal. ¿Sí? Sí, Mariela y yo componemos bastante. Casi todos los riffs yo los compongo. De vez en cuando sale algo en el teclado, porque Mariela también toca el teclado. Y le sale en el teclado, pero decimos, no, eso sonaría bien en la guitarra. Entonces lo modifica un poco para la guitarra. Entonces, sí, los dos componemos juntos. Pero sí, bastantes de los riffs salen directamente de la guitarra. Ahora, en cuanto a arreglos musicales, eso es entre los dos. O sea, hay una cosa que se le ocurre a ella que cambiamos en la canción para que suene mejor, algo que se me ocurre a mí. Entonces, constantemente vamos mejorando los temas de esa forma. La parte de la batería, la parte del bajo, la parte de las guitarras y todo eso yo lo hago. En ese proceso, digamos, claro, ya tenían en ese tiempo de buscar músicos y de que salían y no salían,
ya tenían sus temas grabados. ¿Ha cambiado ahora ya que tienen músicos o son solo músicos de sesión? Ok, eso ha ido cambiando. Durante el tiempo que estábamos como queriendo tener una ah, alineación definida ya para los shows, claro, teníamos la aspiración de poder ya de una vez empezar a grabar con toda la banda. No fue tan fácil porque la parte económica realmente es algo bastante duro acá. Entonces, seguíamos tratando de hacerlo. Rentamos un warehouse, empezamos a comprar micrófonos y empezamos a grabar así nosotros. Y yo me tocó aprender sin estudiarlo, sin ir a la universidad para aprender a ser sonidista ni nada, a aprender a utilizar el software y tratar de grabar la banda. Entonces, así fue que empezamos a grabar con los músicos que ya teníamos. El bajo sí, a mí me tocó continuar todavía por un tiempo, hasta que después ya tuvimos otro bajista y ya eh, a partir de ahí ya todos los instrumentos ya eran grabados por cada integrante. Ahora, es un país bastante complicado, entonces la gente anda mudándose todo el tiempo y las distancias son muy largas, entonces hemos tenido que cambiar la alineación varias veces. Entonces, ahora estamos con un baterista que ya ha estado bastante tiempo con nosotros, que él hizo un tour con nosotros, pero no era oficial en ese momento, no era miembro oficial. En el 2016 hicimos un tour con Solstice, que es una de las bandas de death metal de aquí del sur de la Florida, que empezó con Rob Barrett de Cannibal Corpse y también con el baterista Alex Marquez, que está en uno de los mejores álbumes de Malevolent Creation, Retribution. Entonces, con ellos, Rob Barrett ya no estaba en la banda, pero tenían otro cantante y hicimos un tour en el 2016. Entonces, este baterista, que se llama Brian Wilson, él hizo el tour con nosotros porque nuestro baterista colombiano no pudo hacer el tour por el trabajo y todo eso. Entonces él se lanzó con nosotros y él apenas tenía 18 o 19 años. No lo dejaban entrar a los bares ni nada. O sea, cuando tocamos en algunos lugares tenía que estar esperando en backstage, se subía al escenario y después lo sacaban de nuevo, cosas así. Pero nos fue muy bien con él. Entonces eventualmente él se volvió parte permanente de la banda. Él también ahora toca con Amy Malmsteen, es el baterista de Amy Malmsteen. Y ahorita está en tour con Amy Malmsteen. Entonces estamos ya grabando el tercer álbum y acabamos de conseguir una nueva bajista y es increíble. Entonces estamos ya trabajando en los temas para el tercer álbum, que ya en realidad ya estaban compuestos los temas del tercer álbum, pero ahora los estamos perfeccionando para poder entrar al estudio. Y esta vez sí vamos a entrar a un estudio profesional, no vamos a hacerlo así en el warehouse como lo hacíamos antes. Antes de darle la palabra al Álvaro, creo que es, o sea, a pesar de todos esos problemas que han tenido, ¿no? Y a pesar de lo que bueno, no problemas, podríamos llamarlos inconvenientes. Sí, obstáculos. Obstáculos. De la vida. Bueno, han podido lidiar, ¿no? Al final has aprendido, ahora tienes experiencia en varios aspectos de la, digamos, de la industria musical. Hermano, quería, por favor, que nos hables un poco de de tus primeros contactos con la escena. Y no sé si han estado siempre en Fort Lauderdale, porque la verdad, te comentaba, solo sé de los Bikini Contests. Claro, en Florida hay mucho, ¿no? Pero de Fort Lauderdale en específico, aparte de ustedes, claro, está, creo, Hell Witch. Y también me gustaría que nos hables de eso y de los primeros contactos que tuvieron con la escena o con gente involucrada ahí en el metal, que yo creo que fue durante tus días de universidad, ¿no? Más o menos cómo se van dando los contactos y todo eso, por favor. Okay. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, entonces, a ver, empecemos de uno de los primeros shows. Tocamos uno de los primeros shows con una banda que se llama Perdition Temple. No sé si eres familiar con... Entonces tocamos con Perdition Temple y claro, tiene el guitarrista de Angel Corpse en esa banda. Entonces,
a través de gente que estaba en la escena, fue que empezamos a ya como coger un poquito más de vuelo y conseguir mejores shows. Porque al principio, claro, estábamos tocando cualquier show que aparecía, pero después empezamos a conocer ya gente que estaba en la escena por muchos años. Entre eso conocimos a Pat, que es el cantante de Hellwitch. Bueno, cantante, guitarrista, compositor. Él es Hellwitch, ¿no? Pat. Y claro, al conocer a gente que ya estaba 20 más años, que fueron parte de la formación del sonido de esta región, del sonido metalero de esta región, que tocaron shows con Death, tocaron shows con tantas personas tan importantes para el metal extremo. Fue increíble, ¿no? Conocer esta gente que uno admiraba desde niño, desde cuando empezó a escuchar este género, y que ahora estés tocando shows con ellos. Fue algo increíble y lo sigue siendo cada vez. Es como vivir un sueño, ¿no? Estar con gente que tú querías, aspirabas a hacer lo que ellos estaban haciendo, pero ahora estás tocando con ellos, ¿verdad? Y hablas con ellos, son tus amigos, ¿verdad? Yo llegué a tocar por 2 minutos el bajo en Hellwitch, o sea, cosas que nunca me imaginaba, ¿no? Ahora estuve tocando el bajo como ensayando con ellos, porque ellos necesitaban un bajista para un tour. Iban a hacer un tour en Asia y en Europa. El problema es que yo tengo, pero tanta concentración en lo que es Fathom, de que a pesar de que aprendí los temas, el día que ya teníamos que ir en el tour con Hellwitch, era justamente el día donde teníamos que abrir nosotros con Fathom para Deceased. Entonces Deceased, una de mis bandas favoritas, y no podía decir no, y tampoco sería decirle no a abrir a una de mis bandas favoritas como Deceased, y sería decir no a tocar un show con Fathom, cosa que es lo principal en mi vida. Entonces no, tuve que tomar la decisión, y yo les dije, bueno, Pat, yo obviamente quiero hacer este tour, pero voy a estar en 2 días allá en Georgia, porque en Georgia se iba a juntar la banda, porque ahí vive JP, que es el otro guitarrista, y ensayar ahí unos 2 días y después empezar el tour. Pero yo le dije, no, yo voy a estar al día siguiente de ustedes allá. Pero dijo, no, es que nosotros vamos a llegar allá y es directo a ensayar. Entonces yo le dije, es que tenemos este show. Entonces, bueno, ya sí va a tener que quedarse. Entonces agarraron al bajista antiguo y ahí continuaron con el bajista antiguo. Cosa que no son decisiones que una banda tiene que hacer. Y seguimos siendo muy buenos amigos con Pat, eso no cambia nada. Solamente que, claro, yo hubiese querido también hacer el tour con Hellwitch. Eso hubiera estado increíble, ir a Asia, ir a cada país que fueron en ese entonces, fue increíble. Entonces, pero fue otra experiencia también musical muy grande, ¿no? Poder aprender estos temas en el bajo, que no es un instrumento que yo toque todo el tiempo, y darse cuenta, ¿no? De cuán buena la música de Hellwitch es. O sea, uno disfruta escucharla, pero tocarla ya es otra cosa. Entonces, sí, conocer a gente de la escena que uno admira es algo que hasta ahora parece ser un sueño, ¿no? El hecho de que hayamos abierto para Morbid Angel, por ejemplo, abrimos para Morbid Angel, ¿por qué? Porque Trey Azagtov escogió de todas las bandas que las habían puesto ahí, escogió a 2. Y esas 2 bandas que él escogió, una de ellas era Fathom y la otra era Orb Weaver. Orb Weaver es la banda de Randy, que tenía en ese entonces. Randy tocó con Hate Eternal. Entonces Randy sí tenía ya conexiones. Randy había tocado en Hate Eternal. Pero nosotros, Fathom, o sea, 2 bolivianos y gente desconocida, que Trey Azagtov diga, que escuche y diga, no, esta banda que también abra para nosotros. Eso fue increíble, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo surreal, ¿no? Ver a Corpse Grinder cuando tocamos en Tampa, Corpse Grinder ahí en el público, escuchando la música,
que se me acerque el guitarrista de Morbid Saint y me diga, oh, me encantó lo que hiciste en la guitarra, cosas así. O sea, ¿dónde estoy viviendo una realidad o es un sueño? O sea, es increíble, ¿no? Hay muchos músicos prolíficos de la escena metalera que viven acá y están todo el tiempo en la escena, ¿no? Ahora, eso no hace de que la escena esté totalmente popular o que los shows tengan mucha gente tampoco. O sea, hay shows donde va a haber poca gente, shows donde va a haber mucha gente. Todo depende de la promoción también que se le hace a los shows. Entonces eso es algo que es muy relativo también, ¿no? No es que están en Estados Unidos. Hay muchas bandas que dicen, vamos a ir a hacer un tour en Estados Unidos y vamos a tener cientos de personas en cada show. No siempre es así, entonces ya está para bandas grandes. Claro, ahora después de eso, después de la pandemia, eso cambió un poco porque la gente está desesperada por shows. Entonces, Cannibal Corpse por primera vez casi todo el tour estuvo sold out. Entonces, cosas así, ¿no? Pero, Genial. Ahora, hermano, ya sabemos que no hay un podcast de metal que esté completo si no se habla de King Pauli, al menos para los que han podido ver similares. Y aprovecharemos aquí de hablar también de tu afición por el cine de horror, los videos de Fathom y un poco de la conversación que tuviste con King Pauli. Sé que recientemente también has abierto para Spec Metal, no para Master, y si has tenido la oportunidad de hablar con Paul y qué nos puedes contar, pero más que todo aquí otro fan de Isis. claro, qué bueno, qué bueno. Quería Sí, saber no, un entonces poco de cómo hablaron, y yo sé que hablaron de cine de horror, entonces, porque él... sí, es que Sí, King Pauli es un fan del horror también él sabe muchísimo de underground, ¿no? Películas de terror que jamás yo había escuchado en mi vida que existían ni nada. Entonces, y la esposa de él es así también, entonces aprendí mucho, ¿no? Hablando con él de películas que ni siquiera me imaginaba que existían. Y claro, él entendió el hecho de que nosotros también estábamos muy influenciados por el terror, porque son álbumes conceptuales, pero que queremos inspirar ese terror también al mismo tiempo, ¿no? Últimamente hemos estado como llevando ese terror como al estilo como H.P. Lovecraft, que donde es como es un terror que es fuerte, pero al mismo tiempo tiene su sentido espiritual y ancestral, ¿no? Y hemos estado hablando de eso con King Pauli también. Ahora, él, aparte de ser una persona tan importante para el género, es una persona súper humilde, entonces era como hablar con un amigo más, o sea, no fue como si él se estuviera molestando de que le estás preguntando de esto, de aquello, pero es increíble que haya eso en común, ¿no? Y que se pueda hablar con una persona que ya desde hace tantos años ha estado incluyendo el terror en su música. Entonces, sí, eso fue muy bueno. Fue una sola noche que abrimos para ellos. Hubiera querido hacer un tour para hablar más con él, pero la conversación que tuvimos fue muy buena. Después con Paul Speckman de Master, también fue increíble abrir para Master, obviamente, ¿no? De otros pioneros del death metal. Y con él fue una conversación más que todo de por qué tú escogiste irte a República Checa. O sea, tú naciste acá, creciste acá, ¿no? Y eso es lo que yo le pregunté y él me dijo, es que allá es mucho mejor, la vida es mucho mejor allá, no es caro, es barato, todo está accesible, o sea, si quieres viajar en Europa lo puedes hacer tranquilamente, hay mucha historia, mucho arte y a mí ya me gustaba República Checa, pero con esa conversación que tuvo con Paul Speckman hasta me dieron ganas de mudarme allá. Pero sí, eso fue increíble también, son experiencias que uno nunca se olvida, ¿no? De hablar con personas que han vivido cosas que uno quisiera vivir también, ¿no? Y que son personas que tú admiraste porque ellos son pioneros del estilo que uno está haciendo, ¿no? Claro, no es exactamente el mismo estilo, o sea, nosotros no hacemos solamente death metal puro ni nada de eso, entonces, eso sí, eso te quería decir, que eso es algo que hemos tenido
bastante abierto desde el principio con Fathom es de que no estamos constantemente en tratar de encasillar la banda en un género absoluto. Decidimos, ¿no? Desde el principio, y ni siquiera fue una decisión consciente, sino fue algo que salió de nosotros en no enmarcarnos en ningún género específico. O sea, nos gustaba muchísimo el rock progresivo desde niños, y ellos hacían eso. O sea, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, no estaban tratando de hacer solamente una cosa. O sea, hacían todo lo que les salía, ya sea instrumentalmente o líricamente. Entonces, a pesar de que nos encantaba mucho el terror y nos encantaba mucho el metal extremo, también seguía todo eso de nuestra niñez. Entonces, todo eso fue entrando al estilo musical también, ¿no? Todo lo que es el rock progresivo. Entonces, de vez en cuando vas a escuchar cosas rarísimas en la música de Fathom. Por ejemplo, hay un tema que se llama Thou Shalt Follow. De hecho, ahí está el video de Thou Shalt Follow. Hay una parte donde hay una sección como en el puente de la canción, donde hay como un acordeón. No teníamos un acordeón para tocarlo, yo tampoco sé tocarlo. Mi abuelo lo hacía, pero no yo. Pero Mariela hizo algo en el teclado que suena como un acordeón. Entonces, como una parte medio argentina, me parece como un tango. Cosas así que salen naturalmente, ¿no? Y debido a que no nos enfrascamos en un solo subgénero, eh, se siente tan bien tocar estos temas de que es algo que yo creo que vamos a seguir haciéndolo. Tengamos 80, 90 años, vamos a seguir en el escenario con estos temas porque es mucha libertad. O sea, lo vemos como algo realmente espiritual. Es una experiencia espiritual estar en el escenario o componer estos temas. Es algo muy profundo. Entonces, sí, hubieron personas que nos llamaron, esta banda de black metal, porque escuchaban cosas que les hacían pensar en ciertos géneros de música. Entonces, por eso quizás nos pusieron ciertas etiquetas. Eventualmente tuvimos que, para tratar de promocionar la banda, sacar un término que se llama, que le pusimos, que es blackened heavy metal, porque tenemos bastante influencia de lo que es el heavy metal, el new wave of heavy metal también en la música. Entonces decidimos ponerle algún tipo de label, porque lastimosamente con los record labels tienes que tener alguna categoría. Entonces decidimos, ok, black and heavy metal, porque black metal no somos, nunca dijimos que éramos. Death completo tampoco, thrash completo tampoco. Entonces es muy difícil de encontrar un label, pero al final dijimos, bueno, black and heavy metal será, para que la gente más o menos entienda el estilo. Y ahora, David, ya que estamos en eso, ¿qué tan complicado ha sido hallar un sello para Fathom? Y bueno, claro, yo he vivido lo mismo y creo vivir lo mismo las bandas que seguimos este otro rumbo, ¿no? Que no es el más tradicional o conservador. Y yo, por experiencia propia, sé también que es, digamos, complicado, porque seamos honestos en esto del underground y todo eso, ahora que es tan profesional todo, se sigue quizás se sigue muy a rajatabla, digamos, esto del género que tocas. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes con los sellos discográficos y cómo se proyecta esta tercera producción, tercer full length de Fathom? Sí, realmente es el obstáculo más grande, ¿no? Y es por eso que hemos continuado independientemente, porque quizás quedamos un poquito decepcionados al principio, porque con ese primer EP que sacamos en 2009, enviamos a todos los record labels que nos gustaban. Obviamente quizás estábamos apuntando muy alto, enviamos a todos los record labels que eran grandes, como Seasons of Mist y Metal Blade, y claro, directamente allá arriba estábamos apuntando. Tal vez tuvo que ver con eso, pero claro, quedamos un poquito decepcionados. Nadie nos agarró, nadie quiso la banda. Bueno, vamos a continuar independientemente. Pero al pasar los años me di cuenta que hay muchos labels que no son así de grandes, que puede ser que sí estén interesados. Con promotores ya más serios hemos tenido esto, donde dicen, pero
queremos ponerlos a abrir para esta banda, pero estamos dudando del estilo de ustedes, porque ustedes son muy pesados, o al revés a veces, o ustedes no son suficientemente pesados. Pero después les mandábamos los temas y como yo digo, Fathom es diferente en este sentido, porque somos como el Led Zeppelin o como el Queen del metal extremo, porque hay mucha variedad dentro de la música, pero sigue siendo nuestro estilo. Tú escuchas un tema de Queen, escuchas un tema de Led Zeppelin, sabes que es Led Zeppelin, sabes que es Queen, no importa que sea un folk song o que sea una canción pesada, no importa. Entonces, es eso. Y una vez que los promotores entienden eso, dicen, oh, sí, claro. Y de esa forma hemos estado consiguiendo muchos shows, o sea, hemos abierto para bandas muy grandes gracias a eso, ¿no? Porque si realmente necesitaban tocar un cierto estilo para la gente, teníamos en nuestro repertorio está el estilo que es solamente pesado. Después sí se quería ok, para abrir, por ejemplo, para Anvil. Anvil es qué banda, ¿no? Y qué bueno que hayan regresado de la forma que regresaron gracias a ese documental. Sí, banda de culto y que regresaron gracias a ese documental, pero ese documental fue hecho por fans y los fans quieren que sigan las bandas ahí, ¿no? Entonces, y abrir para Anvil fue una cosa impresionante, pero ¿qué tocamos ahí? Tocamos nuestros temas que eran más al estilo New Wave of British Heavy Metal, ¿no? Para que vaya un poquito más con el estilo de Anvil, a pesar de que ellos son canadienses, pero va más con ese estilo. Entonces, eso es algo que una vez que se da cuenta el promotor, y si es que aparece un record label que se dé cuenta de eso, yo sé que se puede coger un buen sello y se puede llevar esto a un nivel más alto, ¿no? La situación está en conocer a esa persona indicada, ¿no? Y conocer a esa persona que vea eso, que tenga esa visión. Pero independientemente lo hemos logrado hacer, hemos estado vendiendo bastante durante los shows, ¿no? Merchandise y los CDs, porque a la gente le gusta. Entonces, de esa manera hemos logrado mantener a la banda en vida por ahora. Pero ahora en esta tercera producción, claro, vamos a hacer otro nuevo demo antes de terminar de grabar el álbum, y con ese demo ya vamos a empezar a buscar labels y yo creo que esta vez sí se va a conseguir un buen label que va a impulsar la banda más adelante. Podemos hacer una pausa y hablar de algo, de un hecho que ya lo había mencionado antes para la audiencia, que es algo muy personal, y hablemos del concierto de OM, porque yo me acuerdo que después de ese concierto, que obviamente fue el año 90-91, en el comedor universitario aquí en Cochabamba, y bueno, nosotros estábamos en el backstage y ya desde eso aprendimos, hacíamos headbanging a los discos, empezamos a oír más después de eso. Teníamos 10, 11 años todavía, David y yo, y no sé cómo recuerdas eso. Yo no sé, ver el backstage desde las pintas, ¿no? Y el pelo largo, ¿no? Ismael, Lucho Cúncar, que bueno, ya no están con nosotros, así como varios músicos con los que hemos crecido, ¿no? Sí. Carlos Salazar, Conejo Rojas, que claro, son gente de otros estilos, pero no sé qué recuerdos tienes de eso. Yo me acuerdo, pero que estábamos haciendo headbanging y al día siguiente pasábamos mucho tiempo juntos de niños y sí. Cada éramos 2 niños y creo que ahí empezó y no sé qué recuerdos tienes de ese concierto tan loco. Quiero que me refresques un poquito la memoria, porque lo que yo me acuerdo es que fue en este lugar donde había como un restaurante. El comedor universitario. ¿El comedor universitario era? De la universidad, sí, era el comedor universitario de San Simón. Sí, porque yo me acuerdo de la música, me acuerdo de compartir contigo, pero no me acuerdo exactamente de dónde estábamos y la gente loca, había uno que sí, se había golpeaba gente la cabeza loca con la tarima, que era, creo, el Gil, el Jorge Armaza, el Green, que ha salido, sí, metalero sí. Bastante antiguo, que puso su chamarra, ¿te acuerdas?, en la tarima y literalmente se golpeaba con responsabilidad la cabeza con la tarima y era una locura. Nosotros estábamos en el backstage. Si me golpeo va a ser responsablemente. Claro, porque yo he visto otro que le dio así sin... Sí, me acuerdo de eso. Sí. Una locura. Pero claro, o sea, la energía
de la música y cómo lo sentía la gente, ¿no? Era algo que te llevaba a la destrucción total. Pero sí, me acuerdo de cosas así, pero me acuerdo como entre sueños. Es medio extraño eso. Cuando tú lo mencionaste la primera vez, creo que fue en ese episodio que encontré a Abismo, que encontré a lo que está haciendo Groups y compañía. Sí, con Grover. Ahí fue que mencionaste eso y dije, wow, me había olvidado de eso. Y ahí empezó a venir la memoria, ¿no? Y claro, ahora que me cuentas más detalles, sí, no, fue experiencia. Claro, estábamos pequeños y ver todo eso fue impresionante. Bastante, porque algo también que cabe mencionar aquí es que ambos, o sea, en nuestras familias nadie oía heavy metal. Nadie. De hecho, es algo que hemos descubierto nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Sí. Lo más pesado quizás, claro, a King Crimson. Bueno, Deep Purple, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y yo tengo ahí una duda, pero, o sea, claro. En sus familias no escuchaban heavy metal, pero a diferencia, digamos, de otros metaleros que en su alrededor tenían no solo música, sino ustedes tenían los instrumentos. O sea, el papá del David estaba haciendo parte ya de la historia. O sea, 50 de marzo ahorita es considerada una banda de culto, si quieren, del rock progresivo, ¿no? Y tú estabas igual con tu tío, digamos. O sea, no estaban muy lejos de llegar al heavy metal. Tengo esa impresión, ¿no? Pero era otra cosa. Claro, pero ¿cómo se han conocido? Ahí no sé. Nuestras mamás son mejores amigas. Y claro, las dos enseñan, exacto, profesoras lingüísticas, las dos enseñan idiomas, entonces ellas se conocían ya desde muy jóvenes. Y entonces había esa conexión doble, ¿no? Porque por el ámbito musical, por Luis Pérez, el tío de Álvaro, y también por el lado de nuestras mamás, que habían estudiado juntas y que las dos eran profesoras y seguían siendo amigas y se reunían. Entonces a veces nos reuníamos porque se reunían las mamás, solamente las mamás, porque eran amigas también. Y a veces nos reuníamos porque ya era en la casa de Jordán, ¿no? Para la parte musical. pero sí, así fue como nos conocimos. Y las influencias musicales fueron evolucionando, ¿no? De ambos, cada quien por su lado, ya con la base que teníamos, ¿no? De nuestras familias. Ahora, lo único que yo me acuerdo de niño que mi papá me hizo escuchar tenía unos cassettes grabados porque él había traído para un coleccionista vinilos del Brasil en sus viajes al Brasil, de Dio, de Motorhead. Entonces, esas fueron las únicas bandas pesadas que él me hizo escuchar porque él le pareció interesante y las grabó en cassette antes de vender los vinilos. Y claro. Ya estaba pirateando. Sí, ya estaba pirateando desde ese entonces. Era la norma. Aquí había una tienda igual que la Woodstock, que igual te grababa. Tenía los vinilos, algunos que no eran a la venta y te los grababa. Pagabas y el papá de David, él importaba instrumentos, yo recuerdo. Sí. Y David desde muy niño ha estudiado música, ¿no? O sea, eso es... Yo tenía ahí a mi tío, pero David se acuerda de mí, siempre he sido un poco loco, impaciente quizás con algunas cosas. Entonces cuando vi que no podía ni agarrar, entonces fue a mis 13 que yo en realidad empecé a tocar, pero para sus 13 David ya, o sea, él para empezar con el teclado siempre era... Sí, bueno, yo empecé así, ¿no? Con las teclas. Mis papás vieron de que yo quería tocar algún instrumento y querían que yo aprenda piano. Entonces, teníamos apenas un armonio en la casa, no teníamos un piano. El armonio, no sé si ustedes conocen, tiene los pedales abajo, pero son pedales para soplar unas cosas de viento que empujan el sonido, empujan el viento hacia adentro del armonio y así sale el sonido. Entonces, y el sonido es buenísimo, a mí me encanta ese sonido. Pero entonces había que trabajarla dura ahí de niño, ahí apretar los pedales, y eran duros los pedales y tratar de sacar el sonido, ¿no? Y así era como practicaba lo que yo aprendía en mis clases de piano. Claro, estaba muy pequeño, tenía apenas
7 años cuando empecé eso. Y la profesora que tenía en ese momento era una profesora súper estricta, una alemana creo que era ella. Y, y que cuando bajaba las manos, si no las tenía en una forma plana, las bajaba un poco hacia adelante o hacia atrás, le ponía ella unas monedas. Y si se caía la moneda era un reglazo y ¡pah! En la mano. Y no, pues yo tenía apenas 7 añitos y eso me causó una impresión de que no quería volver más a clases de piano. Entonces probé con una profesora más, una profesora que era era el extremo opuesto, era estudiante ella de Laredo y que era prácticamente vecina, vivía muy cerca a casa, al frente, casi al frente de mi casa. Entonces me pusieron a estudiar con ella, pero ya era demasiado, el otro extremo era demasiado relajada ella, entonces a veces ni siquiera estaba en clase, me ponía ahí con las partituras y bueno, aprendes tú y aquí está mi mamá, ella te va a observar. O aquí mi hermana también sabe un poco. Y se iba por su Demasiado lado. relajado. Demasiado relajada. Entonces aprendí un poquito más, no mucho. Entonces realmente fueron en realidad meses. Como en total yo creo que habrán sido como unos 4 meses de aprendizaje, ¿no? Logré aprender a leer partituras, a tocar un poco el piano, pero a partir de ahí dije, no, o sea, ¿para qué están pagando? Es muy relajada. Y claro, la otra yo no quiero volver a ella porque me va a pegar. Entonces, en ese momento yo solté el piano, pero inmediatamente, como había una guitarra acústica del abuelo no, del abuelo de mi mamá, que él había heredado su papá y después ella, que la tenía ahí en casa todo el tiempo a disposición, pero mi papá cuidaba mucho los instrumentos, entonces yo no los podía ni tocar. No, pero la guitarra de mi mamá estaba ahí todo el tiempo, una guitarra de palo viejita. Entonces ahí empecé y ya autodidacta, ¿no? Entonces clases de guitarra nunca tomé, empecé con un acorde, después otro acorde y así. Y después en el colegio ya nos enseñaron un poquito más, eh, pero eran clases de música que no era mucho tampoco. Y ya después ahí cogí una eh, guitarra eléctrica por primera vez en el Don Bosco, porque al principio de mi educación fue en el Don Bosco, en Cochabamba, y entonces ahí tenían la misa de los domingos. Y la propuesta del profesor de música fue, ok, algunos de ustedes ya saben tocar bastante bien, o por lo menos se defienden con ciertos acordes, pueden aprender canciones para la misa. Entonces ahí se me ocurrió, se me prendió el foquito, uy, voy a tener acceso a los instrumentos eléctricos. Y entonces armé una bandita, y nos pusimos a ensayar. Obviamente no aprendimos ni una sola canción de la misa, nos pusimos a tocar Metallica y hasta Nirvana en ese entonces. Y así hicimos nuestro primer show, o sea, teníamos como 13 años, algo así. Y ese fue el primer show, ahí presentándonos para los otros estudiantes un día de esos. Y a partir de ahí ya banda tras banda, ¿no? Me metí a una banda que era tributo a Pink Floyd. Todos eran mayores de 25, hasta algunos tenían como 30 años y yo apenas tenía 16. Pero y ahí me puse a cantar y a tocar la guitarra. Y ahí es donde ya le dije a mi papá, ok, papi, me tienes que comprar una guitarra. Una vez tú tienes la tienda, por favor. O déjame sacar. No una de esas guitarras, yo te compro otra. Bueno, yo me compro una Strat, una Fender Strat. Tu Stratocaster. Sí, una roja. Y sí, así me puse a tocar. Esa fue la primera vez que ya me puse a tocar donde me pagaban, ¿no? Donde tocábamos los shows de tributo a Pink Floyd y ahí ya me pagaban. Entonces ya allá cambió ya me sentía músico, ¿no? Y ya no era solamente porque estaba divirtiéndome con los amigos.